La Voz de América presenta. Estados Unidos pide a Nicolás Maduro reconocer su derrota electoral e iniciar una transición política. El mandatario venezolano impulsa una iniciativa para regular las redes sociales. Le pidió a la Asamblea General que la apruebe. Además, aumenta la tensión en el Medio Oriente de cara a las conversaciones para un cese al fuego en Gaza. Y Moscú confirma que fuerzas ucranianas controlan docenas de asentamientos en la localidad de Kursk. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Los saluda Yasmín López. Los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis en Venezuela continúan, impulsados por la reciente conversación entre los líderes diplomáticos de Estados Unidos y Colombia. En directo, Celia Mendoza desde el Departamento de Estado. Celia, ¿qué puntos se abordaron sobre esta llamada? En este momento, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estado, se sabe que hablaron específicamente acerca de la situación en Venezuela, de la importancia de que se reconozca que Edmundo González obtuvo el mayor número de votos, pero al mismo tiempo cómo se va a lograr una transición democrática y se podría eventualmente mostrar las actas electorales. Estados Unidos afirma que Nicolás Maduro debe aceptar su derrota. La declaración se da tras la llamada que sostuvieron en las últimas horas el canciller de Colombia, Luis Murillo, y el secretario de Estado, Anthony Blinken. 2 semanas después de las elecciones en Venezuela, ha quedado muy claro no solo para la mayoría de los venezolanos, sino también para Estados Unidos y un número creciente de otros países, que Edmundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos el 28 de julio y Nicolás Maduro debe aceptarlo. Maduro, por su parte, sigue firme en su posición y al ser cuestionado sobre posibles concesiones de Estados Unidos para lograr una transición política, respondió: Lleguemos a un acuerdo de entendimiento por 50 años, donde ellos se queden donde están y dejen que Venezuela esté tranquila y toda América Latina. Mientras tanto, el proceso de mediación regional continúa. Nosotros tenemos un esfuerzo diplomático con Brasil y México y estamos avanzando en eso. Vedant Patel, vocero adjunto del Departamento de Estado, en respuesta a La Voz de América, reconoció estos esfuerzos sin dar detalles de los avances y afirmó que Estados Unidos espera que la Organización de Estados Americanos aborde el tema de Venezuela nuevamente, pidiendo la publicación de las actas. Instamos a todas las partes en Venezuela a iniciar diálogos para que se dé una transición pacífica a la democracia. Sobre la negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara. Naciones Unidas durante este martes anunció que los expertos que viajaron a Venezuela y tenían la tarea de hacer un reporte acerca de estas elecciones estarán entregándolo y se hará público, a diferencia de lo que inicialmente se había planeado cuando se hablaba que este reporte solamente sería visto por los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y el secretario general. Se espera que en los próximos días se haga público el lugar y cuándo será publicado. Celia, gracias. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro le está pidiendo al Parlamento acelerar una reglamentación para regular las redes sociales. El mandatario está abogando por más mano dura en el control de las plataformas digitales. Álvaro Algarra, desde Caracas, ¿qué argumentos está dando el gobierno para justificar esta nueva reglamentación y cómo está siendo recibida por la sociedad civil? Yasmín, efectivamente, el presidente del Parlamento del país advirtió que usarán el periodo de receso legislativo para cuidar y defender a la población de la difusión de ideas fascistas y de odio en las redes sociales. Además, indicó que retomarán la segunda discusión de la ley para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONGs en el país. Miembros de la sociedad civil consideran esto como una nueva vía para justificar acciones contra la disidencia política del país. Informarse de lo que está pasando en Venezuela es una de las prioridades para sus habitantes, pero esta tarea, que parece simple, es cada vez más difícil. El presidente Nicolás Maduro instó a la Asamblea Nacional a acelerar la aprobación de una medida llamada Ley contra el Fascismo, el Odio y el Terrorismo, incluida la regulación de las redes sociales. Y cada país ha conseguido su modelo para llevar el tema de las redes sociales que infectan a la sociedad de antivalores. Que son divertidas, que son medios para comunicarse, lo son,
pero también son medios para la guerra. El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, criticó la iniciativa. De manera que los periodistas siempre buscaremos la manera de informar, de opinar y de decir la verdad. Acercarnos a ella es la función fundamental del periodista, pero es, digamos, una especie de baladronada tratar de regular las redes sociales. El activista para los derechos humanos Rafael Uzcategui destaca que esta decisión es otro obstáculo a la libertad de expresión e información. Además, algo que se ha denunciado a nivel internacional como el cierre del espacio cívico, que son todos esos derechos que tiene la ciudadanía para poder exigir sus diferentes demandas y sus diferentes necesidades. El cierre masivo de medios tradicionales motivó la migración hacia otras plataformas de información, mayoritariamente digitales. Es por ello que en los últimos años es a través de YouTube, Instagram, X o WhatsApp, entre otras, que los residentes del país buscan información. Yasmín, es importante agregar que el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, pidió al gobierno que se rechacen estos proyectos de ley por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia. Era Álvaro Algarra informando desde Caracas. Gracias, Álvaro. Autoridades en Estados Unidos refuerzan las inspecciones en el puerto fronterizo de Mariposa, Nogales. La medida busca combatir el tráfico de sustancias ilegales camufladas en envíos de productos agrícolas, como nos reporta Paula Díaz. Con tecnología avanzada, funcionarios aduanales en el puerto fronterizo Mariposa en Nogales, Arizona, inspeccionan los cargamentos de frutas frescas, verduras, productos animales y otros artículos que ingresan a Estados Unidos. Son como 1.500 troques al día, depende de la temporada. Con la ayuda de un perro entrenado, funcionarios incautaron el mes pasado 146 kilos de metanfetamina en un cargamento de carbón. Algunas de las bolsas tenían paquetes con la droga camuflada como troncos mezclados con el carbón. Según el director de los puertos fronterizos en Nogales, Michael Humphries, los avances tecnológicos les permiten revisar ahora el 100% de los camiones que llegan al país. En estos cargamentos han encontrado metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La droga viene escondida en compartimientos ocultos, dentro de cajas mezcladas entre las frutas o verduras y otros productos. Los oficiales primero observan el nerviosismo de los conductores y buscan contradicciones en la declaración de mercancía. Nosotros tuvimos un cargamento de sandías, 75,000 libras de sandías. Cuando buscamos a dónde iba, la dirección era un complejo de apartamentos en Phoenix. 75,000 libras de sandías para un complejo de apartamentos en Phoenix. Cargamento de aguacates, bananos, mangos, tortillas y una diversidad de productos son inspeccionados por especialistas en agricultura, de aduanas y protección fronteriza y oficiales aduanales. Está buscando en los mangos insectos o enfermedades que pueden traer esta fruta para prevenir que entre eso a los Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América, Nogales, Arizona. Los aspirantes a la presidencia se enfrentan a un intenso debate sobre inmigración, un tema clave en cada ciclo electoral en Estados Unidos. Ángela González nos presenta los planteamientos de ambas campañas. Mientras la demócrata Kamala Harris promueve sus acciones migratorias como fiscal general en California, el republicano Donald Trump promete deportaciones masivas si es electo presidente. El manejo de la frontera y el flujo de migrantes es prioridad en la campaña de los nominados presidenciales. Recorrí túneles subterráneos entre Estados Unidos y México en esa frontera con agentes de la ley. Perseguía bandas transnacionales, cárteles de drogas y traficantes de personas que ingresaban ilegalmente a nuestro país. Los procesé en un caso tras otro y gané. Donald Trump, por otro lado, ha estado hablando mucho sobre la seguridad de nuestra frontera, pero no ha hecho el recorrido. Así se refirió Harris durante un acto de campaña reciente en Atlanta. Su rival, Donald Trump, desde la misma ciudad, contraatacó. Con el voto de ustedes se detendrá la inflación. Los inmigrantes ilegales serán devueltos. No van a venir y si lo hacen, tenemos que detenerlos. ¿Vieron lo que ella dice ahora? Teníamos una frontera muy buena, cuando en realidad tenemos la peor frontera en la historia del mundo. Todo es desinformación. Ellos son buenos en eso y en hacer trampas en las elecciones. En conversación con Elon Musk,
Donald Trump repitió que varios países extranjeros envían a Estados Unidos migrantes desempleados que estuvieron en cárceles y en instituciones mentales, aunque cifras oficiales muestran números similares de indocumentados entrando a Estados Unidos en la actual administración que cuando Trump era presidente. Él ha prometido deportaciones masivas. Por su parte, Kamala Harris admitió que el sistema migratorio está roto y que se necesita una reforma integral con seguridad fronteriza. Entre tanto, trascendió que el FBI investiga la presunta injerencia de Teherán en ambas campañas y si piratas cibernéticos iraníes han lanzado ataques a los sitios web de la campaña de Trump y a los asesores de la campaña del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. Ángela González, Voz de América. Esta semana, Qatar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en las negociaciones para un acuerdo de alto al fuego entre Hamás e Israel, intentan reactivar las estancadas conversaciones. Mientras tanto, el Medio Oriente se prepara ante la posibilidad de un ataque iraní contra Israel. Carolina Valladares, ¿qué sabemos sobre esta reunión del jueves? Carolina. Parece que estamos teniendo inconvenientes con nuestro sistema de comunicación con nuestra reportera Carolina Valladares, pero veamos su historia mientras tanto. A 2 días de la cita clave para las negociaciones de un alto el fuego definitivo en Gaza, la presencia del grupo Hamás en la reunión del jueves sigue siendo una incógnita. Hemos visto los informes de lo que han dicho en relación con su participación. Nuestros socios en Qatar nos han asegurado que trabajarán para que Hamás esté representado. En el encuentro del jueves, los 3 mediadores clave, Qatar, Egipto y Estados Unidos, presentarán un plan que además de un alto el fuego, incluye el canje de rehenes propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden en mayo. Pero diferencias no resueltas sobre demandas presentadas por Israel y el temor a un inminente ataque iraní en Israel tras el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, amenazan con descarrilar el proceso. Tras afirmar que desde la perspectiva de la República Islámica de Irán, la guerra no beneficia a ningún país en ninguna parte del mundo. Una respuesta punitiva al agresor es el derecho legal de los países y una solución para detener el crimen y la agresión. Otro de los obstáculos es la postura de Hamás, que exige un plan viable para implementar la propuesta de Biden en lugar de más conversaciones. Nadie se beneficia de ningún tipo de represalia. Por eso, en primer lugar, no queremos que se produzca ninguna escalada o ataque. La urgencia de las conversaciones fue destacada por los 3 mediadores que emitieron una inusual declaración conjunta la pasada semana, llamando a las partes en conflicto a regresar a las negociaciones. Sin embargo, se desconocen todavía los detalles de la propuesta. Carolina Valladares, Voz de América. Y sobre la presencia de Hamás en esta reunión clave que tendrá lugar en 2 días, la última noticia es que según la cadena Sky News es posible que no acudan, dicen los representantes de Hamás en el Líbano, que creen que Israel lo que está haciendo es intentar prolongar las negociaciones para prolongar la guerra. Es por ello que dicen, según esta versión, que podrían no asistir. No obstante, hay que recordar que el Departamento de Estado ha insistido todo el día en que Qatar está trabajando para lograr la presencia de Hamás en las negociaciones del jueves. Yasmin. Gracias, Carolina Valladares. Y ahora pasamos a Europa del Este, porque Rusia contraatacó este martes luego de que las fuerzas ucranianas incursionaran hace una semana en la región de Kursk. Por primera vez, el Kremlin admitió que Ucrania controla docenas de asentamientos. José Pernalete nos tiene el reporte. Rusia admite el impacto de la incursión de tropas ucranianas en la región de Kursk. Esta localidad rusa fue objeto de un ataque sorpresa del ejército de Ucrania hace una semana. El gobernador de esa jurisdicción califica la situación como compleja. Hoy en día, 28 asentamientos están bajo control del enemigo. La profundidad de penetración en el territorio de la región de Kursk es de 12 kilómetros el ancho y a lo largo del frente es de 40 kilómetros. Las autoridades de Rusia certificaron la muerte de 12 civiles, 121 heridos, además de 12.000 personas evacuadas. También Moscú confirmó que ha derribado unos 12 drones ucranianos durante las recientes horas. Por cierto, el gobierno de Kiev advierte que mantendrá la ofensiva en Kursk hasta que Rusia acepte una paz justa. Es justo destruir a los terroristas rusos donde están, donde lanzan sus ataques. Aeródromos militares rusos, logística rusa. Vemos lo útil que puede ser esto para acercar la paz. Rusia debe ser obligada a la paz si Putin quiere seguir librando la guerra con tanta fuerza.
El gobierno de Ucrania sostiene que estas operaciones no buscan apropiarse de territorio ruso, sino garantizar la seguridad de los ucranianos. Desde Kiev se ha notificado este martes situación de alerta en territorio ucraniano por la amenaza de impacto de decenas de drones lanzados por Rusia, muchos de ellos neutralizados. Aún no se han registrado bajas por este ataque. José Pernalete, Voz de América. Al volver, cárcel y destierro de sacerdotes. Desde Nicaragua denuncian un aumento en la persecución religiosa. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En Nicaragua, organismos de derechos humanos alertan sobre un creciente aumento en la persecución religiosa. En días recientes se han ilegalizado organizaciones sin fines de lucro asociadas a la Iglesia Católica, se han expulsado a sacerdotes y otros permanecen bajo arresto domiciliario. Donaldo Hernández tiene la información. En lo que va del mes de agosto, 7 sacerdotes han sido desterrados al Vaticano, otros 3 permanecen en prisión domiciliaria y decenas de religiosos son víctimas de asedio, según han documentado diferentes organismos nicaragüenses, entre ellos el Colectivo de Derechos Humanos. En las últimas semanas hemos sido testigos de una alarmante represión contra la Iglesia y la libertad de religión en el país, particularmente contra la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa. El abogado Salvador Marenco se refiere a la diócesis de Matagalpa, ubicada en el norte de Nicaragua, la cual era administrada por el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo más de un año en prisión y posteriormente desterrado a Roma. El gobierno de Nicaragua informó del destierro de varios curas en lo que va de agosto. 7 sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede. Algunos teólogos consideran que en Nicaragua el matrimonio presidencial tiene un objetivo. La persecución a la Iglesia o el asedio, pues hay que verlo desde los planteamientos ideológicos y políticos que la pareja presidencial tiene, que es imponer partido único, ideología única, criterios únicos de gobierno. Nicaragua sigue en la lista negra de Estados Unidos de los países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América. El Salvador lanzó un nuevo plan para impulsar la reactivación de su economía. La estrategia contempla una millonaria inversión en sus puertos de carga. Raquel Herrera nos cuenta de qué se trata.
Operar por 50 años Acajutla, el principal puerto de carga ubicado en el occidente y otro en el oriente de El Salvador, que lleva más de una década sin ser explotado, está en el acuerdo que el gobierno asegura haber alcanzado con una empresa de origen turco, una inversión de $1.600 millones. Esto lo que hace es tener nuevas perspectivas de que El Salvador se vuelva también como un punto logístico importante para la región y para otros países, ¿no? Teniendo las dos alternativas. El acuerdo es una sociedad de economía mixta, el 80% de la inversión es privada y el 20% restante lo pondrá El Salvador. La inversión se tiene proyectada en 2 fases, la primera a ejecutarse en 5 años por un monto de más de $700 millones. En un periodo de una concesión tan larga, en realidad no es un monto que impacte significativamente la dinámica económica, a menos que la concesión tenga encadenada mucha de la dinámica económica de El Salvador. De acuerdo con el gobierno, esta etapa denominada logística es la fase 3 de un plan de despegue económico con el que buscan reactivar la débil economía salvadoreña que, según cifras oficiales, es la que menos crece y la que menos inversión extranjera registra en Centroamérica. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Y Texas está bajo la lupa por su ley de abortos, con demandas federales y ofertas desde Nuevo México. Tenemos los pormenores en breve. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Se ven obligados. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. El gobierno de Texas es centro de controversia por su ley de abortos. El estado enfrenta 2 demandas federales contra hospitales por presuntamente negar atención médica a embarazos ectópicos. Mientras tanto, médicos tejanos están siendo invitados al vecino estado de Nuevo México, donde pueden practicar sin restricciones. Laura Sepúlveda nos amplía. Según denuncias presentadas ante el gobierno federal, la vida de 2 pacientes en Texas habría estado en peligro al no recibir procedimientos adecuados durante su embarazo. Me enviaron a casa con un embarazo ectópico, claramente visible en mis ecografías. Me enviaron a casa para que se descontrolara dentro de mí y provocara una hemorragia interna y posiblemente muriera. Una práctica que organizaciones antiaborto aseguran no tienen ninguna relación con las leyes que rigen el estado. Un embarazo ectópico no se considera un aborto.
En Texas, la ley lo establece claramente. Por lo tanto, la pregunta de por qué esos médicos no operaron con los estándares normales de atención permitidos por la ley de Texas es algo que realmente ellos deben responder. La amenaza a la vida de la madre no necesita ser inminente. Entre tanto, la gobernadora del estado vecino, Nuevo México, invita a médicos a que practiquen en su territorio. Cuando se comprometieron a dedicar sus vidas a la medicina, lo hicieron con el entendimiento de que la salud y el bienestar de sus pacientes siempre serían su prioridad. Hicieron su juramento pensando en los pacientes, no en los políticos. Organizaciones que defienden el derecho al aborto abogan por una legislación permanente en el ámbito federal. Y por eso se requiere de una solución permanente que solamente existiría con una ley a nivel federal, ¿no? Que vaya por encima de estas leyes estatales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien no se ha pronunciado respecto a las denuncias, anunció que destinará $3 millones en cuidados de atención materna para hospitales rurales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Al volver desde la capital de Bolivia, nuestra corresponsal explora su riqueza cultural al celebrar el mes de su aniversario. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. Aunque muchos creen que La Paz es la capital de Bolivia, Sucre es en realidad la capital constitucional de ese país. La ciudad posee un profundo simbolismo histórico y en el mes en que Bolivia celebra su aniversario, Fabiola Chambi nos invita a explorar la historia de Sucre. Sucre es conocida también como Ciudad Blanca, por el color de las fachadas de las casas que recrean un aire colonial. Se ha convertido en un destino turístico muy apreciado por los extranjeros, pero lo más importante es que Sucre es la capital constitucional de Bolivia y donde se dio el primer grito libertario. La Voz de América llegó a la Casa de la Libertad, que ahora es un museo y alberga verdaderas joyas de la historia nacional, como el Acta de la Independencia. Esta casa encierra los simbolismos de cuna, madre, techo, tierra, que es para todos los bolivianos el lugar donde nació la patria. Hemos recibido el reconocimiento de historiadores que dicen que esta, además de Casa de la Libertad, es la casa madre de América. Y conservamos en esta sala 49 retratos de 67 presidentes que hemos tenido hasta hoy, desde 1825, y están ubicados en forma cronológica
empezando con sus dos primeros presidentes extranjeros, Bolívar, Sucre. La Casa de la Libertad recibió el 2023 más de 63,000 visitantes que llegan especialmente desde Argentina, Estados Unidos y España. Sucre es muy linda, bien conservada, limpia. Vimos que el legado histórico que tiene es muy importante y lo valoramos mucho. En Sucre el tiempo parece detenerse. Se respira historia, pero también creatividad para promocionarse al mundo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Con esa bella historia de la capital boliviana cerramos esta emisión, pero usted no se olvide que mañana tenemos una nueva cita a esta misma hora aquí en El Mundo del Día. Les informó Yasmín López.